Yo quiero hacer esto, yo quiero darle vida a personajes, quiero ser animadora, que era lo que a mí me llamaba realmente. Lo que yo quería hacer era o estudiar la carrera de cine, y había muy poquitas opciones, muy inaccesibles para la situación en la que yo me enfrenté a mi proceso de formación. Y básicamente, pues me formé estudiando como un cabestro y trabajando como un animal. Yo tengo más cosas en el cajón que fuera del cajón. Y sabiendo que son piecitas que quedarán ahí, que se olvidarán y que se perderán. Mientras levantaba el estudio, trabajaba en turno de madrugada en hostelería y dije, no voy a poder hacerlo de nuevo. O nos tocó emigrar. Creo que tenemos un problema histórico que tiene que ver con nuestra manera de entender la realidad. Creo que nace en los coles y en la clase de literatura. Y me recuerda una y otra vez cuando vengo y veo lo que se hace es, si no somos una superpotencia en todo lo que estamos haciendo aquí, es porque no se están haciendo bien algunas cosas. Y la peor decisión que podemos tomar es no trabajar en nuestra ola, quedarnos esperando a ver cuál nos pasa por encima. Carlos Fernández de Vigo, Lorena Ares, buenos días y bienvenidos a MD Talks, al podcast de Mundos Digitales. Muchas gracias por estar. Gracias a vosotros por llamarnos. Buenos días. Genial, que además teníamos muchas ganas. Además estamos grabando este episodio mientras está sucediendo Mundos Digitales, que teníamos ya muchas ganas de que eso pasara. Y entonces nos gustaría empezar por el principio con el objetivo de conoceros un poco más en lo personal, que yo creo que vuestra carrera ya es bastante conocida y tocaremos algunos temas, pero ¿cómo empezó todo en cada uno de vosotros, en vuestras vidas? ¿Cómo fue la chispa un poco para meterse o empezar a explorar este mundo? ¿Empiezo yo? Empieza tú. A ver, en mi caso es que tengo el día grabado. Fue cuando cumplí 14 años y me fui a hacer la típica fiesta de pijamas a casa de una amiga y alquilamos películas para ver. Y alquilamos Fantasía y La Sirenita. Y cuando vi La Sirenita flipé, porque de repente tenías una película en la que el personaje principal estaba más de la mitad de la película sin hablar, pero comunicaba absolutamente todo. Claro, yo estaba acostumbrada a los dibujos estilo He-Man, todo esto. A ver, sí que tenías Heidi y estas cosas que tienen como más trabajito de animación. Pero cuando vi a Ariel, que comunicaba perfectamente todo lo que sentía sin hablar, dije, yo quiero hacer esto, yo quiero darle vida a personajes, quiero ser animadora, que era lo que a mí me llamaba realmente. Y a partir de ahí, pues estuve buscando dónde podía estudiar. Claro, soy viejuna, entonces cuando yo era una adolescente no había mucho sitio al que llamar, pero encontré que había un máster aquí en Coruña, el máster de creación y comunicación digital, en el que estaba Manuel, el director de Mundos Digitales, y me vine a hacer ese máster al terminar Bellas Artes. Y bueno, a partir de ahí entré en Digra Films, que es una productora de las pioneras de animación 3D de España, y me encantó. Y luego ya conocí a Carlos en otro estudio y Carlos me dijo, ¡ay, tú tienes que dirigir! Y era como, pero si a mí me gusta animar, pues ahí me metí en la parte de dirección, que también me encanta. Y he de decir que para mí un hito fue hace 3 años que pude conocer a John Masker, el director de La Sirenita, junto a Ron Clements, y de verdad que me quedé como choqueada, en plan, no me lo puedo creer. Señor, usted ha hecho que yo trabaje de lo que trabajo. Qué bien, qué bueno. O sea, que pudiste, digamos, un poco tener esa parte mitómana fan después de muchos años de profesión, pero... Yo soy muy mitómana fan, soy mucho. Y cuando tuve a John delante, o sea, fue una sensación increíble. De hecho, ahora siempre, o sea, lo tengo en Facebook, que dirás qué tontería ya, pero es que me encanta entrar y ver todo lo que hace, ver lo que dice. Sí, es que soy muy fan, y hay gente que de repente te da esa chispa, que de repente te enseña como algo que puede marcar muchísimo todo lo que va a ser tu vida. Y a mí me ha ocurrido con La Sirenita. Qué bien, además que en estas profesiones creativas, pues la chispa suele ser como estamos contando, algo muy espontáneo, un momento, un día, ¿no? Yo no sé cómo será la chispa de un ingeniero o de un abogado, la verdad, no lo sé, pero no creo que tenga que responda a un momento de... Igual han visto a Lee McBeal y dice, oh, esto es lo que yo quiero. Puede ser, ¿ves? Pero el audiovisual siempre está ahí, ¿eh? Siempre está ahí, entonces. ¿Y tú, Carlos, cómo definirías ese momento, esa chispa, aquella primera vez que dijiste, esto me interesa? La verdad es que no lo tengo asociado con un momento concreto, sino que es una sensación y es como una pura pulsión desde que tengo sentido común. O
sea, desde los 19, Desde ayer. desde muy pequeñito. Es decir, no soy consciente de un momento en el que decidiera dedicarme a esto. Siempre he querido escribir y dirigir cine. Eso siempre es lo que siempre he querido hacer desde pequeñico. Sí que es cierto que mi proceso fue un pelín más traumático que el de Lore. En casa no fue un momento dramático cuando les dije, oye, he decidido que voy a ser director de cine. Y pensaron que bueno, ya se le pasará. Es decir, así, 15 años después, pues seguía dando la matraca con lo de ser director de cine y no. Así que me enfrenté a una realidad, la de estudiar económicas, y en cuarto lo dejé. Me di cuenta de que no es que aquello no fuera para mí, sino que aquello no, es que no me lo creía directamente. Y no veía que fuera una ciencia, que seguro que lo es y seguro que más de un economista me lo argumentará 1 millón de veces y yo seguiré sin creerle. Así que opté por desarrollar mi carrera por mi cuenta. No había dónde formarse tampoco. ¿Qué le pasó a Lore, no? Lo que yo quería hacer era o estudiar la carrera de cine y había muy poquitas opciones, muy inaccesibles para la situación en la que yo me enfrenté a mi proceso de formación. Y básicamente, pues me formé estudiando como un cabestro y trabajando como un animal. Y bueno, me ha costado una década más de lo que tendría que haberme costado, pero al final conseguí lo que quería hacer. Si tuviera que hacer referencia, pues un poco por como dice Lore, ¿no? Con La Sirenita. Si tuviera que hacer referencia a alguna película, la lista sería muy larga, pero yo creo que es 2001 la película que consiguió aunar una serie de elementos en la época en la que la viera. Era un nene, es decir, no creo que levantara, no sé, 12, 13, 14 años tendría. Y recuerdo el impacto que resultó el ver esa película en la que me llevaba a un pensamiento abstracto que en sí mismo me hacía como autodescubrirme en el cómo interpretar la realidad. Lo que no entendía me gustaba más que lo que entendía. Ese es un poco lo que me sucedió en aquel momento. Básicamente eso, combinado con algo, y no por parecer cultureta, pero sino que es mi realidad, que era la música clásica, que yo era melómano de 14 años, que no había tenido la oportunidad de estudiar clásica, pero me fascinaba y me pasaba el día escuchando vinilos de clásica. Entonces esa combinación, pues de alguna manera, pues yo creo que fue lo que me moldeó para hacer todo lo que he hecho, que si lo racionalizo no entiendo por qué lo he hecho. Es decir, Bueno, pero igualito, es decir, sí, y con muchos malos momentos, pero que no perdería ni olvidaría ni uno de ellos. claro, yo creo que al final acaban compensando los buenos, pero por esa pulsión que decías, ¿no? Esa necesidad que al final es un mundo, digamos, muy vocacional, ¿no? Que es como deberían ser todas las profesiones, por otra parte, pero bueno. Y también es verdad que creo que en aquella época la ciencia ficción precisamente llegó para darte lo que buscabas, ¿no? Porque la combinación de la música clásica, las grandes obras, la reinterpretación para bandas sonoras de esas melodías, yo creo que a toda una generación sí que os maravilló como algo nuevo que llegaba, ¿no? Que en el cine, ¿no? Algo muy, muy disruptivo. Sí, yo creo que fue la carga, en mi caso estoy seguro que fue la carga abstracta que traía la película y la falta de miedo que tenía la dirección y el guión, la falta de miedo a romper los moldes. Creo que fue eso. Y luego hubo más, ¿no? Hubo muchas más con las que conecté y que este momento, esta secuencia, este plano, esta interpretación, este no sé qué, que era como pequeñas píldoras como muy mágicas, que lo que hacían eran como levantar interruptores, ¿no? Y eran como, ostras, qué locura, mira esto, ¿no? Pero esa en particular, yo creo que fue una de las primeras de esa generación. De generaciones anteriores, pues hubo otras, evidentemente. Y ahora hay otras. Pero esa fue la que a mí me despertó y yo creo que fue la carga de la combinación de filosofía con el tema de la clásica y tal. Me hizo mucha gracia años más tarde descubrir que había una banda sonora compuesta y que fue rechazada en pro de incorporar la clásica, la música clásica que todos conocemos hoy. Y que no era una mala banda sonora, pero es cierto. Y que el compositor se enteró de que la habían cambiado cuando fue a la proyección. No sé, pues sí. Sí, Ay, y no de sabía repente eso. vio que estaba todo música clásica y él, perdona, ¿dónde está lo que yo he compuesto?
Uy, No hablaremos, sabía que fuera tan... Descubrí. hablaremos también de esas cosas que se quedan en el cajón por distintos motivos. Sí. Bueno, no tengas la menor duda de que yo tengo más cosas en el cajón que fuera del cajón. Y sabiendo que son piecitas que quedarán ahí, que se olvidarán y que se perderán. Algunas para bien, ¿eh? Es decir, está bien que no, tampoco todo tiene por qué existir. Pero sí. Bueno, pero también forma parte del proceso creativo y del bagaje, ¿no? Que tú tienes, que al final una pieza haya salido o no, es una referencia más, es un trabajo más, es un aprendizaje más seguro, porque se habrán quedado en distintas fases, me imagino, pero todas llevan un tiempo, ¿no? Me gustaría sí que saltar en este sentido ahora, con no una línea temporal perfecta, pero ahora que dices de cosas en el cajón, eso se produce por todos los años que tenéis de carrera, evidentemente. Y ahora si llegamos a Doctor Platypus and Mrs. Wombat, ¿de dónde viene esto? Lo primero, para explicárselo a la gente. Pues viene de un viaje que hicimos Carlos y yo, que fue el primer viaje que hicimos juntos y nos fuimos a Australia. Estaba allí viviendo mi hermana con su marido, que también trabaja en el mundo de efectos especiales, estaba en Sunrise Pictures haciendo los Juegos del Hambre. Y, y recuerdo que empezamos a ver que allí es que la fauna, yo no sé si has estado en Australia, pero es que la No fauna he y la estado porque flora todo pretende acabar contigo, entonces es me da que un poco de... es una locura todo lo que hay. De repente veías algo por la calle y era como, perdona, pero ese animal, ¿cómo puede ir por la calle por donde voy yo? Tengo miedo. Y ahí empezamos a descubrir pues muchos animales que nos llamaban la atención. El platypus, el ornitorrinco estaba en todas partes y era una maravilla. Y luego descubrimos el wombat, que era un animal que, claro, hace 16 años apenas se escuchaba hablar de él por aquí. Y de repente veías ese bicho que era súper mono y aún encima hacía caca cúbica. La Lopolipú, es como... Y fue, ¿pero qué es esto? Y a partir de ahí empezamos a pensar, oye, pues sería un bonito nombre para un estudio, Doctor Platypus and Mrs. Wombat. Y empezar a nombrar, en general, cuando tienes que hacer determinados proyectos, tienes que crear un vehículo social apropiado para esos proyectos y empezar a nombrarlos pues con nombres de animalillos. Y, por ejemplo, pues tenemos Lord Pangolin, Kakuru-san, tenemos Profesor Octopus, que es el laboratorio de IA. Y no, nos hace mucha gracia lo de los Tenemos animales. un zoológico. Bueno, está muy bien. Yo creo que está bien eso de coger un camino para nombrar las cosas y además de que sea, o sea, que la parte creativa entre en todo, también en esa parte de ponerle nombre a las cosas, creo que es muy importante. Y te diré que nos hace mucha gracia ver cómo todo el mundo se esfuerza en recordar el nombre y pronunciarlo. Hace poco un colaborador indio nos decía, ¿deberíais pensar en reducir un poco el nombre? Y yo, ¿qué dices? ¿Tú sabes cómo me divierte cuando la gente está ahí? ¿Pero cómo os llamáis? Lo mejor del nombre es cómo es el nombre, claro, precisamente. O sea, Por que- eso, sí. Lo mejor del nombre es el dominio de la web. Bueno, Y del correo. Imagino que no tendríais problemas para registrarlo, sí para comentarlo por teléfono, ¿no? Sí. El typing de... Could you spell it? No, I can't. En español. I have a meeting in 1 hour, I can't. Sí. Tiene que ser curioso, pero bueno, es verdad que habéis conseguido también, gracias a eso, una identidad propia y pegando ese salto que hemos pegado de lo que apuntabas, Lorena, de empezar en La Coruña, el máster, la formación y llegar ahora a Doctor Platypus and Mrs. Wombat, ¿por qué Pamplona? ¿Dónde estamos ahora? ¿Por qué? ¿Qué sucede ahí para llegar ahí? Senolaf, 1932. Chiste no apto para menores de 30. Nosotros teníamos la empresa estábamos en Santiago de Compostela. Éramos una spin-off tecnológica, una de las empresas del grupo era una spin-off tecnológica y estábamos trabajando en el Campus Sur, dentro de la propia universidad. Éramos felices, es decir, ahora es cuando Éramos el fósforo felices. tiene que hacer así, ¿no? Y salimos caminando en blanco y negro. Y Por el felices campus, y de la sonriendo. mano. No. Y ahí pues teníamos pues un equipo fantástico, mucho también heredado de la época de Digra, muchos ex estudiantes del máster de Meijide. Y la verdad es que estábamos trabajando por preservar una industria, hacíamos un esfuerzo muy grande por preservar una industria gallega de la animación que siguiera creciendo o que se recuperara también de los tiempos difíciles que se acababan de superar. Estamos, pues eso, hace unos 16 años, 16, 17 años. Acabamos varios proyectos que teníamos en marcha, pero no conseguimos arrancar los siguientes. Entonces teníamos que escoger. O en aquel momento vimos como dos opciones, o cambiábamos de sector, y yo ya había pasado por la hostelería y no era lo mío. Hice lo que pude
pero casi acaba con mi salud. Mientras levantaba el estudio, trabajaba en turno de madrugada en hostelería y dije, no voy a poder hacerlo de nuevo. O nos tocó emigrar. Y entonces, pues oye, también te digo que poco haciendo cariño a nuestros bisabuelos y a todos los gallegos que les tocó, pues yo lo vi como, joder, lo vi como un signo identitario, no te lo voy a negar. Es decir, y me hizo ilusión. Me dolió, pero me hizo ilusión verme con la maleta saliendo de Galicia en cierto sentido. No te puedo explicar el por qué, porque no tiene ninguna razón lógica. ¿Estabas contento de ser parte de tu familia? ¿Estabas contento de tus amigos? No, pero en cierto sentido me sentí conectado con algo que iba mucho más allá, generaciones atrás. Y fuimos a Barcelona, donde sí recibimos una serie de apoyos muy fuertes, tanto empresariales en lo privado como en lo público. De hecho, nos llamó literalmente el consejero de Desarrollo Económico de la Generalitat de Cataluña porque éramos una rara avis. Éramos un estudio que había lanzado un videojuego a nivel mundial con un gran éxito, teníamos otro en cartera y teníamos al mismo tiempo, habíamos hecho cine. En aquella época, equipos técnico-artísticos que saltaran de la PlayStation o de la Wii de Nintendo a una película estrenada en salas, yo no conozco que hubiera. Y hoy en día no conozco que haya. Y no digo que no los haya, digo que yo no los conozco. Son equipos separados. En nuestro caso, es el mismo equipo. Entonces nos fuimos varios para allá. Con nosotros se vino un equipo de unas 6, 7 personas, creo que eran. Y allí estuvimos varios años trabajando y estuvimos muy a gusto, hicimos un montón de proyectos, muchísimo apoyo, crecimos, también dimos mucho, es decir, trabajamos mucho en lo local por la formación, ayudando a las siguientes generaciones y tal. Llegó un punto en el que se puso un poquito complejo todo allí, con toda la situación del proceso, os acordaréis, aquella época, aplicación del artículo 157. Y eso tuvo impacto empresarial. Y acabamos de nuevo todos los proyectos, cerramos todo, entregamos todo para que, bueno, que es algo que es el mandamiento número 1 de la ley del estudio de animación, es acaba todo lo que empiezas. Y vimos que, bueno, que tampoco era el ecosistema se puso complejo. Más complicado. Puso complicado. Y en ese momento dijimos, mira, vamos a descansar porque estamos reventados. Pues de aquella llevamos unos 10 años, 8 o 10 años sin parar. Nada, no vacaciones, no descanso, nada. Y dijimos, vamos a coger un año de descanso o unos meses, lo que podamos, y no pienses, tenía en el banco 1 millón de euros. No. Niente, era también más una necesidad de parar y descansar más que... Era una cuestión, una decisión de, mira, es un momento perfecto, vamos a descansar con la familia y tal. Pero entonces recibimos varias propuestas de varios... Después estuvimos con gente de Canadá, estuvimos con gente de Canarias y con gente de Navarra. Hubo más... Nos sorprendió, ¿no? Cuando supieron que decidíamos tomar ese descanso, recibimos esas ofertas, esas propuestas de nos gustaría que valorarais el traer vuestro saber hacer a... Bueno. Y estuvimos hablando con todos y al final es que realmente tengo que decir que tan simple como que Navarra nos convenció. Es decir, nos convenció de no descansar cuando lo necesitábamos. Y podrás pensar, una buena financiación. No quisimos nada. Es decir, de hecho llevamos nosotros inversión para Navarra. Porque tampoco queríamos adquirir un nuevo compromiso. Si nos comprometemos, nos comprometemos. Queríamos conocerlo y fuimos allí pues porque vimos diferentes ámbitos políticos de lo público también y de lo privado que había con sus diferentes realidades, pero todos, como todos a una, en un mensaje de queremos que el audiovisual sea sector estratégico y estamos trabajando, invirtiendo en ello. Y estamos trabajando en estos espacios y tal. Y nos convenció. Y nos fuimos para allí. Y allí llevamos 9 años. Sí. Llevamos 9 años. Y en 9 años, pues te tengo que decir que es una sociedad que, como todas, tiene sus cosas, todos discutimos en todas partes, pero cuando la cosa se pone seria, son serios. Son serios. Es decir, y no me siento... Y como la parte de productor, ¿no? Esa parte que tienes que hacer para poder hacerla divertida. Ahora hablaremos de los roles también. Hay muchas es decir, siempre tengo la sensación de que voy a tener con quién hablar cuando lo necesite, a cualquier nivel. Es decir, son muy accesibles. En general, es una sociedad accesible. Gobierno, consejeros, es muy accesible que poder hablar. Todo el mundo se conoce, además. Es sencillo que si tú tienes cualquier tipo de problema, hables con alguien que te diga, vete a hablar con esta otra persona. Yo creo que funciona muy bien y respetan mucho cuando trabajas y cuando innovas.
No, claro, y también hablaremos de innovación con vosotros, pero imagino que esto es un poco también motivo de orgullo, digamos, el poder tener esas ofertas por el trabajo que has hecho y poder escoger un poco dónde seguir desarrollando, pero por otro lado también, bueno, es una decisión muy compleja, como decís, ¿no? Que intervienen muchos factores y tal, que además imagino que es moveros vosotros, pero se mueve gente, como decíais también, ¿no? Detrás. Bueno, ahora Ya. mismo en el estudio, bueno, Marcos no es socio porque él no ha querido. Sí. Es más feliz sin Nuestro tener... director de foto. Hice el máster con él Llevamos hace juntos... 16 años. Bueno, yo lo conozco desde la Facultad de Bellas Artes y siempre, o sea, hemos ido juntos. Vamos a un sitio, se viene. Sí, pero ahora mismo en el estudio hemos trabajado con las universidades y con los centros de formación públicos y privados de Navarra, yo creo que con todos los que conozco por lo menos, para aportar nuestro granito de arena, pues nuestra crítica o nuestro apoyo o nuestra formación cuando ha hecho falta, para construir unas generaciones que estuvieran preparadas para competir en lo internacional, ¿no? Y en ese contexto, pues hoy estamos súper felices, pues con los cortos que han estado nominados al Goya o ganado al Goya, pues han sido hechos en gran medida por esos equipos formados por nosotros y con otros formadores, vaya. Claro, esto al final hace que tiene un impacto. Tiene un impacto. Hoy existen asociaciones de artistas en Navarra porque unos años antes nosotros organizábamos una quedada y hoy hay más de casi 200 artistas organizados en una asociación, hablando, construyendo. Muchos de ellos ni siquiera saben cuál fue el origen de esa asociación. Quedamos a tomar cervezas. Quedaron a tomar cervezas con los de Platypus y Wombat. Yo no sé qué tiene este sector por eso, también os digo, pero... ¿Vas a hablar de cerveza ahora? Has empezado tú, perdona. No, pero estos lo están llevando de una manera más seria. Ya no es la parte de Claro, cerveza, no, está lo están fantástico. llevando ya Sí, sí, súper... no, Pero que nosotros lo que hacíamos, en Barcelona hacíamos lo mismo. En Barcelona empezamos juntándonos 4 estudios. Éramos 4 a tomar una cervecita. Al cabo de unos meses éramos 60, 70. Y después nacieron asociaciones también. Y eso tiene un impacto, ¿no? Entonces, esto es algo que lo consideramos parte también de nuestro compromiso cuando estamos en un lugar trabajando, es el doble efecto. Por un lado, el de tener desapego hacia lo que haces, es decir, no obligarte a desapegarte y a no querer llevarte méritos, no querer quedarte con nada, ¿no? Sencillamente poner en marcha maquinarias que lleven a sitios buenos. Bueno, o no buenos, eso va a depender de los que entren después, ¿no? Pero es como dejar esos mini legaditos que lo que hacen es que la industria crezca, que el diálogo crezca, que la transparencia crezca. Y al mismo tiempo, pues el estar trabajando y produciendo, ¿no? Es decir, lo primero es mucho más invisible, pero tiene efecto en lo segundo. Tiene mucho efecto en lo segundo. Una tontería. Si hoy necesitas un artista para una producción de animación en Navarra, pues tienes un grupo de 160 personas que les mandas un WhatsApp y ya has hecho toda la comunicación a todo el elenco de artistas que tiene experiencia. No necesitas LinkedIn ni nada en ese Bueno, caso. si lo claro. necesitas, Sí que necesitas pero Es un totalmente. complemento, pero sí, te entiendo, ¿no? Que está todo, o sea, tener un sitio donde está organizado y donde la gente además siente que pertenece y comparte cosas. Es que es muy curioso del sector, ¿no? ¿Os parece que hay mucha gente apostando por hacer industria, pero en general también por compartir el trabajo, el conocimiento, que eso no suele ser habitual? En cualquier otro sitio lo llaman espionaje industrial por menor de nada, quiero decir. Y aquí es verdad que todos los profesionales, los estudios y los artistas enseguida están abiertos a compartir, a recomendar, bueno, y también a moverse, ¿no? Que hablabas un poco del tema de sentirte que estás inmigrando, ¿no? Pero yo creo que si te dedicas a esto también tienes que estar ya un poco de base abierto a decir, bueno, pues ahora hay un proyecto en no sé dónde y como me mola hacerlo, me tengo que ir a Australia, ¿no? Como decías tú en ese caso, ¿no? Recuperando un poco lo que decíais de hablar de la producción y demás, sí que me interesaría saber un poco cómo han evolucionado vuestros roles, ¿no? Porque al final esto no deja de ser un estudio, sí, pero una pyme española también, con su realidad, ¿no? Entiendo. Entonces, tú empiezas o quieres desarrollar una serie de cosas y creo que inevitablemente vas tocando otras parcelas, ¿no? ¿Cómo han sido vuestros roles hasta la realidad y los roles que tengáis hoy? A ver, yo a nivel yo creo que profesional, vamos antes diciendo los roles que no tenemos. pero sí que a nivel profesional, por ejemplo, así como tú querías ser director y era tu punto de partida desde el inicio, Y guionista. y guionista, yo sí que quería ser animadora. A mí lo que me gustaba era ponerme los cascos y ponerme a animar. Eso para mí es la panacea.
sí que empezaron a surgir oportunidades, digamos, o momentos en los cuales de repente era, oye, hace falta un story con Morty, me puse a hacer story, me puse a hacer edición, luego yo también pasé a dirección de animación. De repente, pues fue como, oye, como ya haces todo esto, ¿por qué no empiezas a dirigir? Y entonces te pones a dirigir. Y en ese punto sí que yo me he quedado igual más en la parte de lo que es la creación en sí. Y Carlos, estando en esta parte de creación, sí que tiene que dedicarle más tiempo a todo lo que es la parte de producción, lo que es la gestión del estudio, ¿no? La trastienda, ¿no? La zona oscura un poco de Sí, la a producción. ver, todo tiene sus lados. Es decir, yo tengo una tendencia natural a obligarme a disfrutar de todo. Disfruto hasta de las cosas malas. Es decir, me obligo a encontrarle el algo, porque si no, hace muchos años que no haría lo que hago. Mira, el mundo de la empresa me gusta entre 0 y nada, más o menos. Es decir, pero no por ninguna razón en particular, porque sencillamente es organizar, o sea. Es más frío, ¿no? No, fíjate, no en nuestra casa. No en nuestra casa. Es decir, Porque hace mucho calor, porque estamos a 40 grados en Pamplona. no, ya ha bajado la temperatura, ya estoy hablando con ellos, está mejor. Pero no es tanto porque sea frío, no es por eso, es por lo que nos rodea. Es por lo que nos rodea. Es decir, España es una tierra marvelous, llena de gente marvelous, pero tenemos... A ver en qué jardín te metes. En el jardín del Edén. Es decir, pero yo creo que tenemos un problema histórico que tiene que ver con nuestra manera de entender la realidad. Creo que nace en los coles y en la clase de literatura. Cuando te dicen con risa, léete el Lazarillo de Tormes, y parece que la picaresca es algo divertido. Es divertido, y me encanta, todo tipo de humores, y me río con todos los humores. Pero soy consciente de que cuando estoy viendo un show petado de comedia basada en el sarcasmo y basado pues en humor ácido, soy consciente de que es humor, no forma parte de nuestra realidad. No somos así en la realidad, o no debemos ser así. Pero cuando te hablan de la picaresca como algo que sí forma parte de nosotros, ¿no? Y parece como que se mueven así, ¡ay, qué bien este chavalito tal, robándole al ciego las uvas! Claro, coño, eso no está bien. Es que no está bien. Y eso no nos lo dicen cuando somos pequeños. Yo, porque soy más papista que el Papa y porque he tenido una educación como la que he tenido, pues yo decía, pero este chaval es un delincuente. Es decir, lo pasa... Claro, no es un lazarillo. El otro es una prea. Es decir, qué malvado el señor. Pero este tampoco es trigo limpio. Entonces, claro, cuando tienes una sociedad que vive convencida de que ser un poco pícaro y no sé qué, no sé cuánto está bien, pues entonces tienes una sociedad en la que se hacen cosas que no está bien. Ya. Y entonces tienes una sociedad en la que tienes una hacienda que parece que se cree que todos somos malos, o una seguridad social que... Entonces estamos constantemente regulándonos en la fechoría. Y entonces eso tiene un impacto en la gestión de la empresa, ¿no? Tiene un impacto en la que estás todo el día, no te voy a decir con miedo, pero estás... defendiéndote un poco, ¿no? Con una sensación de estar defendiéndote. Dios mío, no hemos podido aplicar esto todavía y tal. Y luego pues tenemos también un sistema en el que hay mucha regulación y todo es cada vez más caro, ¿no? Entonces se suman varias cosas que tienen impacto y que te obligan, te generan un consumo en gestión que no lo tienen en el resto del mundo. Es decir, no todos los países tienen tantas obligaciones a nivel de gestión. Y entonces cuando sales al mundo a traer los garbanzos para España, pues tienes problemas. Tienes problemas, ¿no? Porque eres muy caro. Pero no eres muy caro porque eres muy caro a veces por cosas que no acaban de tener, ¿sabes? Eres muy caro comparado con el primer mundo. Es decir, claro, pero no tiene ni mucho sentido ni mucho impacto sobre los profesionales que van a desarrollar el proyecto. Bueno, quiero decir que exacto. Tienen que ver con impuestos, tasas y cosas que no se ven en la tierra, ¿no? Esa es la parte exógena que genera un consumo de energía, emocional, de tiempo, económico, que yo no digo que no haya que haber, porque yo soy una persona que cree en mí. Yo soy empresario, firmemente creyente del estado de bienestar, de una visión centro-izquierda, pero con un espacio de desarrollo económico, con una cierta libertad. Es decir, es que realmente yo lo veo en R3, el espacio político, no lo veo en un timeline. Entonces, hay como espacios en los que yo creo que son un mix de todos. Es decir, es como, esto está bien, esto está bien, esto está bien, esto está bien. Es decir, este es el sitio. Es decir, no necesito, ¿no? Entonces, esa es la parte que yo creo que genera un consumo energético y tal, no solo
no solo a mí, sino a todos los empresarios que conozco, que a lo mejor se podría ser más productivo y podría hacer que estando todos bien protegidos, estando todos felices y comiendo perdices, pues que tuviera una realidad diferente para que las empresas tuvieran otra posición y los autónomos. El mundo autónomo. Desde luego, es un capítulo aparte. Es un capítulo aparte, ¿no? Entonces, todo eso es lo que yo creo que tiene un impacto y en sectores que son tan extremadamente dinámicos como el audiovisual y en particular el de la animación y sobre todo con toda la disrupción tecnológica que estamos viviendo hoy, necesitamos cintura. Es decir, las empresas necesitan cintura para poder mantener ciertas posiciones, ¿no? Entonces, esa es la parte, no es que sea frío, esa parte es la que tal. Luego, a partir de aquí, pues hay mil historias, ¿no? Como en cualquier tipo de organización, pero que dirías que tu perfil es el que más ha tenido que asumir esa parte más empresarial. No, pero ya lo tenía de antes. Date cuenta de que la empresa la fundé hace 23 años, una cosa así, 22, claro. 24 años. La empresa tiene muchos años. No te voy a decir que debe ser de los estudios de animación más longevos de España. También es cierto que siempre hemos mantenido un perfil bajo. Y quitando ahora, por el tema de... Ahora hablaremos de perfil bajo con esos premios, pero vale. De la entrada de la IA, quitando eso, no hemos querido tener crecimientos muy grandes. Siempre hemos procurado ser moderadamente pequeños. Entonces, claro, la parte de empresa, digamos que, también tengo que añadir, que la parte de empresa hoy es viable gracias al equipo que tenemos. Es decir, tenemos un socio que es Mincho Díaz, que es un fenómeno. Y que él es es decir, normalmente tendría que ser yo, pero yo creo que hoy es más él la última línea de defensa. Es decir, esto también es importante. La empresa crece, los proyectos crecen, claro. Pero también crecemos en inteligencia, crecemos en equipo de confianza, crecemos en amigos, y alguien como Mincho, pues es una persona clave, por eso socio además. Carlos, ¿tú has sido asalariado alguna vez? Yo lo fui durante unos meses. Durante unos meses, una empresa de Galicia. Pues claro, a mí lo que me pasó, yo cuando hice el máster de DIGRA, cuando terminé el máster de Manuel Percona, cuando terminó el máster, yo monté una empresa de infoarquitectura con 3 amigos. Y tuvimos durante 7 años ese estudio de infoarquitectura. Nos dedicábamos a hacer visualizaciones 3D, vídeos y todo eso. Mientras tanto, yo iba haciendo como freelance animación para DIGRA. Y recuerdo cuando cerramos la empresa, porque fue con toda la crisis de la construcción y todo esto, yo dije, bueno, ya está. Yo entro ya en DIGRA, que cerré la empresa, me fui a DIGRA a trabajar, y yo cada vez que a final de mes me entraba mi sueldo, y yo no me tenía que preocupar de clientes, no me tenía que preocupar de gestiones, tenía un paro. Claro, yo era autónoma, 7 años de autónoma. Cobrando cacahuetes, porque además cuando empiezas con 22 años y sin agua. en algo así, cobras cacahuetes. Con señores de la construcción que lo que están es metiendo caña en plan de bájame el precio, no sé qué, y aparte nos veían... Claro, yo entrar en un estudio y que te paguen y no tener que preocuparte de nada más que me pongo mis cascos, voy a animar estos muñecos, que además lo hacía súper rápido porque no tenía que preocuparme de nada más, claro. Era una maravilla. Y yo creo que ese es el punto que yo cuando empecé a trabajar con Carlos y llegó un momento que me convertí en socia, yo era como, y es que, vale, voy a tomar responsabilidades, pero es que yo ya he catado las mieles de la nómina y no quiero perderlas. Bueno, es comprensible también. Ya, sí. No, y tanto que lo es. Pero es cierto que esa parte, yo no, es decir, te la cuento, pues, porque me la preguntas. Pero, claro, nacido en el 73, imagínate las cosas de las que nos quejamos, de nada, somos locomotoras, vamos para adelante. Entonces, eso forma parte del precio. Y otras muchas cosas, pero eso es parte del precio. Ahora, en la parte artística, es cierto que hay un espacio que yo no contaba con desarrollarme en él, que es la de la dirección de arte y el diseño de producción. Es un espacio, claro, a mí me ocurre algo que para mí es maravilloso, pero que todos me lo critican en el estudio, y es, claro, cuando estamos preparando algo, yo tengo clarísimo, la imagen del frame, de ese frame, tiene que acabar así, que no puede acabar de otra manera, si acaba de otra manera, no es lo que estábamos haciendo. Entonces, de alguna manera eso me fue empujando hacia el espacio de la dirección de arte.
y me siento súper a gusto. La dirección de arte y el diseño de producción lo disfruto muchísimo. Procuro siempre que sea un sitio, o bien para que entre un talento nuevo, para que alguien dé el salto. Por ejemplo, ahora mismo en Dino Games está Miquel Díaz, que es un artista fantástico que trabaja con nosotros hace unos años y que él está también en la dirección de arte. Ha sido un proceso evolutivo en el que ha ido entrando en la dirección de arte a lo largo de Dino Games. O bien porque yo tengo la suerte de poder acercarme a alguien que tiene pues un talento superior al mío en el espacio de la dirección de arte. No digo que Miquel Díaz no lo tenga, es decir, pero que es alguien que objetivamente, por trayectoria y peso internacional, es alguien de quien me acerco y me pego a ver si se me pega algo. Y pues, por ejemplo, hemos podido estar con Almu Redondo. Con Almu Redondo, que ganó el Emmy con Star Wars Visions, en el corto de Cafuné, por ejemplo. O también, pues, un caso intermedio, como es el de Gonzalo Golpe, ferrolano, en Memorias de un hombre en pijama, que es un artista espectacular y es el día de hoy que sigo sin entender cómo no es un referente, porque me parece un talento de los importantes, claro. Sí, pero no reconocido como yo creo que debería ser reconocido, la verdad. ¿No crees que hay mucha gente así? No, hay muy poca. No digo de niveles, de cómo pondríamos a cada uno, pero ¿no crees que hay cada vez más un talento importante y, no sé, que vamos creando cada vez más como un sello y una identidad de España? Yo no lo creo, yo creo que no. Yo creo que hay poquísimos. Yo creo que hay mucha gente que dibuja muy bien y que hace cosas muy bien, pero brillantes pocos, ¿no? Creo que brillante no es la palabra, diferenciales. Es la parte que cuesta más. Hoy tienes a gente en cuanto al estilo, ¿lo enfocaríais más al estilo, a decir tiene una personalidad? A la visión. Sí. Yo el estilo, para mí, para mí el estilo es algo que es importante y lo disfruto mucho, ya te digo, en espacios como la dirección de arte y un respeto absoluto, es decir, que no se malinterprete este mensaje. Pero cuando hablamos de cine, entonces, si hablamos de cine, hablamos de la creación de una obra que es unitaria, identitaria, que tiene que ver con una película. Y en la película pues, hay un director de arte. Pero hay otra cosa, que es esa visión de obra, ¿no? Es decir, tú cuando antes te hablaba de 2001, cuando tú piensas en tu película favorita, no estás pensando en el de Atrecho. Estás pensando en la obra colectiva. Y el de Atrecho, un genio a lo mejor, un fenómeno, un maestro, un lo que tú quieras. Pero la obra es la película, ¿no? Entonces, esto es algo que no hay debate. Es decir, no hay debate posible en lo que sean las definiciones, porque forman parte, digamos, del acuerdo colectivo en el diseño artístico, en el diseño de los formatos artísticos. Pero sí es cierto que hay cierto, pues yo entiendo, cuando a mí no me sucede, pero sí me encuentro con personas a veces que dicen, joder, es que a los fondistas, y oye, es que cuando a mí me toca hacer el trabajo de script doctoring, y lo he hecho en la peli de Lore, por ejemplo, en la de Han y los monstruos, mi papel se diluye. El papel que importa es el de todos, sí, la orquesta funciona a la vez gracias a que todos tocan al unísono, pero lo que manda es la partitura, lo que manda es la dirección, y luego todos los que estamos ahí, pues cojo el primer violín, luego tienes esas figuras que son más relevantes, pero yo cuando hago un script doctoring, soy el fagot que está allí en la tercera fila, y feliz de ser el fagot, porque es el papel que me toca. Y sin ese fagot, sonaría distinto, ¿no? Sería otra pieza, sería otra cosa. Mejor, peor, no lo sé, a lo mejor el fagot desafina, ¿no? Sí, pero bueno, que tiene que haber una columna vertebral que se base en un poco también, la historia es el resumen, ¿no? Que tiene que haber una historia, y la visión. Claro. Para mí es el espacio en el que se construye y a partir de ahí, pues puedes hacer algo maravilloso si toda la orquesta suena y resuena, o puedes hacer algo, pues TikTok está lleno de vídeos de bandas de colegios de Estados Unidos intentando tocar las Primavera de Vivaldi. Absolutamente. Pero que son maravillosos también. Es decir, tampoco... Sí, claro, te digo que yo disfruto dentro de su espacio, dentro de su código. Yo he hecho cosas horribles y las veo y digo, bueno, pues forman parte de mí, de mi crecimiento. Es decir, bueno, tampoco he hecho tantas cosas horribles, ¿eh? Claro que no, que tampoco quiero ser falsamente humilde. Pero vamos a pegar precisamente un salto. Ahora vamos a hablar de varias cosas y, bueno, como ya habéis, ha sonado ya Cafuné y premios y demás, precisamente, claro, no nos podemos olvidar. Cafuné hace 2 años, ¿no? Hace 2 años gana el Goya al mejor corto de animación. Sí. Vale, yo os quería preguntar, que esto es
ganar un Goya, pero después de otras 3 nominaciones más, ¿no? O sea, es un Goya ganado, digamos, a la cuarta, ¿no? Entonces, ¿cómo habéis vivido el ganar ese Goya a la cuarta ocasión, por así decirlo? ¿Y qué diferencias habéis visto un poco? Y un poco contarnos el salseo de lo que es desde la animación, formar parte de esa ceremonia, de esa gala, ¿no? De decir, ¿cómo se vive? Yo empezaría contándote algo que a mí me hace risa, ¿eh? Pero que tiene, para que también, esa sensación a veces, fíjate, si tú ves las estadísticas de la creación de empleo en la animación o de la facturación en cines de la animación española respecto proporcionalmente por minuto producido o por euro invertido respecto a otras técnicas cinematográficas, como pueda ser, pues, como Imagen ficción. real. Es decir, realmente animación tiene muchos motivos para levantar mucho la cabeza y la generación de empleo, aparte es un empleo de, oye, un animador está 1 año y medio trabajando en una producción, es decir, es un empleo de alta calidad y que además, fíjate, toda la disciplina tecnológica que está por detrás y el impacto que va a tener, que yo creo que aún no se da cuenta mucha gente, el impacto que va a tener en la implantación de la IA en el audiovisual. Porque cualquier artista, o casi cualquier artista de la animación o de los visual effects, son artistas muy tecnólogos, de perfil muy tecnólogo. Entonces, dicho eso, es decir, te tengo que decir que cuando vas nominado al Goya, tanto en largo de animación como en corto de animación, eres de los primeros en entrar. Ya. Entras a las 4 de la tarde, 4 o 5. Dios, es que La mira, Os estoy viendo venir el riesgo que hay ahí, ¿no? No hay riesgo, es que llegas, no, que va. no, Eso ya va con cada uno. es Pero, maravilloso y no es quejarse, pero es no que... es quejarse, pero es contar algo. Pides salseo, te cuento un salseo. La animación, junto con documental, somos primos hermanos en cierto sentido, Sí. somos los primeros convocados. Cuando tú pones la tele para ver los Goya, ¿a qué hora la enciendes? Bueno, claro, me imagino que en torno ¿A a las qué hora 9, la 10, ¿no? Cuando comienza. Pues llevamos 5 horas. Claro. 5 horas ahí 5 dentro. horas allí dentro. Así. 5 horas. Que te Y- ponen comidita y te ponen bebida, Si estamos muy pero agradecidos. estás como nerviosísimo. Sí, a tope. claro. Y estás con amigos, Sí, y yo lo sí. disfruto. Pero no pasaba nada si llegaras a las 7. No pasaba nada. Porque date cuenta de que sales de ahí a las 5. Mira qué hora termina. Ya. Entonces, claro, el que va cuando ves a los nominados, cuando tengas un amigo nominado al corto de animación, sabes que hace 12 horas allí dentro. 12 horas allí dentro. Lo repito, 12 horas allí dentro. Madre mía, aparte Que de no tengo otro nada esfuerzo más. Somos miembros de la academia desde hace tiempo. Yo también soy de la catalana. Es decir, y no tengo nada más que buenas palabras de agradecimiento a los esfuerzos de la academia. Es una pasada lo que ocurran ahí dentro, los miembros de la junta, las comisiones. Es Y cómo decir, está todo organizado con la cantidad de gente es que una va a esas locura. galas. Es Y, una locura, sí. y el impacto cultural, artístico que tienen las academias en el cine es indiscutible y es de subrayar y de, vamos, ojalá se supiera más del trabajo que hacen. Pero te pides al SEO de la animación y te digo, Sí. ahí estamos a las 4:30, 5. Cuando ganamos Capuné, esto lo comentaba en el grupo, y decían, bueno, ya es quejarse por quejarse, que estás ganando un Goya. Y yo, ya, pero es que estuve sin comer yo no sé cuántas horas. Estaba ya en plan de que me comía el bronce. Era como, ¡ay! Se le mete un mordisco. Llega un momento que el hambre empieza a comerse los propios nervios, ¿no? Sí. No, Es por que- eso un detalle que es un detalle para los que son de animación, que estas cosas no se saben, pero que tiene que ver con, tiene su lectura. Pero ¿no? pasa, con cortometraje pasa con todos, porque Con los todos. de ficción también entran También a les pasa. esa hora. Es Y cierto. de hecho, yo estuve dando la chapa y un poco a la academia diciendo, por favor, ¿por qué no mandáis a los nominados un día antes? Porque a nosotros, como Pamplona no está muy bien comunicada, nos pasó un par de veces que nos enviaron el día antes. Entonces, claro, tú llegas, te levantas al día siguiente con la calma, desayunas y te da igual a la hora que te citen porque has tenido como calmita. Pero si te pasa como cuando fue en Granada, que nosotros llegamos a las 3 al hotel y a las 3:30 teníamos nos que estar teníamos que fuera ir. Y a las 5 te habías levantado. para coger un todas las avión que te comunicaciones. llevaba a no sé Claro. dónde y tal y Y hay cual. que estar estupendo y estupenda. Además, Haces 24 horas y que si tienes suerte te puedes duchar. Si En- tienes suerte. Los afortunados se duchan. Los afortunados. Entonces, adultos. a ver, la experiencia, evidentemente, dices, hago esto y lo que haga falta, porque la experiencia es maravillosa, pero Claro. dices, si me mandan el día antes, no pasa nada. Esto es salseo inocente. Sí. No es nada dramático y todo lo olvidas y todo lo disfrutas.
Pero bueno, si volvemos a estar nominados en algún otro momento, haré todo lo que pueda para que pongan antes a los de peluquería. Pero siempre tiene que haber un primero, ¿verdad? Sí, pues haré lo que pueda, yo lo propondré. Me dirán que no, pero yo lo propondré. Pero fue muy divertido. Pero yo la nominación que creo que vi con más diversión fue la de Hannah y los monstruos, que estábamos nominados a mejor largometraje. Y ese año estaba Robot Dreams nominado. Entonces era evidente que iba a ganar Robot Dreams en mi cabeza. Y entonces, que fue toda la prefiesta, porque tú lo que pasa cuando tienes alguna intención de, oye, pues igual ganamos, todo lo que es antes de los Goya, pues estás como con los nervios, te tomas una agüita, una lonchita de jamón, pero cuando ya dices, oye, mira, la fiesta ya ha empezado, porque es que va a salir quiero decir, va a ganar Robot Dreams. Entonces nos lo pasamos muy bien. Por cierto, Robot Dreams, producción también Navarra. Y gran parte se hizo en Navarra. Y fíjate, de una comunidad autónoma que tiene una visión sobre hacer estratégico un sector, en los siguientes 6-7 años, producciones nominadas al Oscar, que ganaran el Goya, tuvieron 1, 2, 3, nominadas, tuvieron 5. ¡Wow! Yo hacía un chiste con Pablo Berger y con Julio Soto y con Tony y con Lore, que era y con Raúl de la Fuente, que era el de juntarnos todos los directores de películas de animación para hacernos una foto. Porque claro, hubo un momento en el que estaba Artacan, estaba Dino Games, estaba ya Robot Dreams en camino, y era como una locura, decía yo, la cantidad de directores de cine de animación per cápita que está en Pamplona en este momento. Pamplona es ridícula. Es decir, es que no creo que se iguale en toda Europa. No sé en qué otra ciudad europea se puede igualar esa cantidad de directores de cine per cápita. Qué curioso. Y, por ejemplo, sí, es que claro, pensando también sí, habéis tenido largo, habéis tenido corto, pero pensando en el corto como, no lo sé cuál es vuestra visión, ¿no? Pero quizá como un espacio un poco más de libertad y a lo mejor quizá las primeras piezas que en este sector todos empezamos de alguna manera a trabajar en ellas, ¿no? Como parte de un equipo, como una idea propia, ¿no? Pero ¿cómo veis el corto en ese proceso de selección? O sea, alguien que quiera ahora que sueñe con tener un corto revisado por la academia y valorable para los Goya, ¿cómo veis ese proceso? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Pues ahora mismo están cambiando, digamos que van cambiando un poco las reglas cada X tiempo. Lo cual también está bien, ¿no? Sí. Esa sensación de dinamismo, en cierto sentido, de adaptarte a la época. Pero también creo que es positivo. Con Amanece la noche más larga, por ejemplo, sí que había una comisión dentro de la especialidad de animación que se encargaba de seleccionar los 15 cortometrajes que iban a la shortlist. Eran los 15, ¿no? Antes. Yo creo que sí que eran los 15. Se seleccionaban 15 y luego de esos 15 pues ya se votaban cuáles iban a ser los nominados y luego cuáles iban a ganar. Ahora mismo han puesto otro sistema, que es el que entró Cafuné. Cafuné tuvo muchísimo éxito a nivel de festivales, muchísimo. Hemos recorrido muchísimos festivales a lo largo de todo el mundo. Y lo que existía ahora mismo es como un sistema de oposiciones al corto. Es decir, tú por cada festival que esté comunicado, que sea ¿cómo se dice? Que cualifique para los Goya, pues te daban X puntos. Si ganabas determinados premios, te daban X puntos. Entonces, al final tenías como una suma de puntos que decían si tú podías pasar a la shortlist o no. En el caso de Cafuné ya te digo que íbamos muy, muy holgados y porque habíamos tenido mucho éxito. Ahora mismo se está peleando también porque sea un poco, no un 50-50, pero un híbrido, en el cual tú tengas la posibilidad de que el corto se seleccione por festivales, pero además que desde la academia, desde la especialidad de animación, pues tengas un poquito de... Haya un jurado técnico, una perspectiva técnica, decís. Cualquier académico de la especialidad de animación tiene los conocimientos suficientes para hacer una valoración, en mi opinión, superior a la que puede hacer la media de los festivales, porque al final los festivales tienen posición también, ¿no? Es decir, pues el festival que este año se dedica o se centra en medio ambiente, pues ya tiene un condicionamiento. Claro. O un festival que es más de ficción, pero que selecciona un corto de animación porque por sus valores, por la razón que sea, deciden que ese corto entra. Es algo que a nosotros históricamente nos sucede mucho, que entramos mucho, tanto con las pelis como con los cortos. Memorias de un hombre en pijama fue la primera peli de animación 2D en competición oficial en Málaga, por ejemplo. Y es algo que nos sucede mucho eso, y lo disfrutamos mogollón, porque es como que la técnica rompe una barrera casi psicológica en muchos casos, ¿no? Pero al final los festivales, pues también cambian, ¿no? Mientras que la academia debe tener, o yo creo en una academia del cine,
que no deja de ser una academia de las ciencias y las artes, que tiene una visión a largo plazo, ¿no? En la que se guarda tributo y se guarda memoria de las grandes creaciones cinematográficas históricas, se cuida del concepto cine y se invierte y se trabaja para las siguientes generaciones y que haya un legado continuista, evolutivo, pero continuista, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo, en mi opinión, ese sistema híbrido a mí me parece bien, porque es una fórmula en la que tienes especialistas y tienes académicos tomando decisiones para aquellos sitios en las que, por evolución o por la naturaleza del momento o por la razón que sea, pues los festivales no se hagan eco o porque el proyecto se estrena tarde y sale de la rueda de los festivales de un año. O también puede ser que, claro, tú cuando quieres distribuir tu cortometraje por determinados festivales tienes que tener un presupuesto para distribución. Entonces, a lo mejor tienes un corto que es una joyita, que es muy pequeñita y no tienes un presupuesto, e igual ese cortometraje no puede hacer este recorrido por festivales y no puede ganar todos esos puntos. Claro, pero no implica que eso tenga menor calidad. Claro, claro. En absoluto. Entonces, ahora mismo funciona por el método de festivales, te digo, pero yo creo que sería chulo que también se implementase esto de, oye, pues hemos encontrado esto, comisión de animación, ¿qué os parece? Lo valoramos para meterlo también dentro de la shortlist. Yo creo que podría funcionar bien. También te digo que está el otro lado, que el otro lado es cuando tú produces cualquier proyecto, cuando tienes una obra digital, lo normal es que también ya estés digital, he dicho, audiovisual, lo normal es que también ya estés pensando en la promoción y en la distribución porque forma parte del proyecto. Un proyecto sin visibilidad al final no va a llegar a ningún lado, tiene que ser un todo. Pero eso lo hacemos ahora que tenemos la edad que tenemos y los años a la espalda. Si tienes 23 años, es que no eres ni consciente de cómo funciona. Corto, ¿no? En el mejor de los casos. Quieres hacerlo y sobrevivir a hacerlo ya es un milagro. Y ahora no sabes ni qué es un distribuidor. Es que literalmente estuvimos dando una conferencia sobre cómo sobrevivir a la creación de tu IP y al final nos preguntaba alguna gente, perdona, ¿qué es una IP? Es decir, que se nos olvidó ponerlo. Bueno, no se nos olvidó. No, que hemos presumido a lo mejor, ¿no? Que pues todo el mundo lo sabe. Pero... Claro, sí. Y me da pena que nos haya pasado eso porque es un fallo nuestro de falta de empatía, ¿no? Y entonces creo que con el mundo del corto es decir, creo que está bien que se convierta un poco, a ver, entiéndeme, a lo bruto lo digo, un poco en la playa de Omaha, es decir, hay que cruzarla. Sí. Hay que cruzarla. Y tiene que ser árido, es decir, tiene que ser un proceso árido. Porque lo tiene que ser, es la naturaleza del Forma trabajo. parte del aprendizaje, yo creo, un poco, ¿no? Pero al mismo tiempo, coño, que tiene que haber agua por el camino, o por lo menos un plano. Es decir, claro, por lo menos el plano. Tienes que ir de aquí a allí, vas a llegar esfolado. ¿Quieres hacer el Ironman? Muy bien, haz el Ironman. De aquí hasta allí. Y ya sabes lo que te espera, ¿no? Y dices, joder, sí, pues hala, a correr. Ese proceso, ese cruzar ese espacio, forma parte del viaje y no tenemos derecho a quitárselo a nadie tampoco, ¿eh? Es decir, no somos mejores, nuestra generación no es mejor si le quita la capa de sacrificio y de sufrimiento, pero sí es mejor si les damos un plano para que entiendan cómo tienen que hacer o por dónde tienen que hacer. Y ahora, hacedlo. Eso sin duda, claro, pero es verdad, bueno, aunque no es que, es que podríamos tener esta charla, extenderlo un montonazo, ¿no? Pero es verdad que me quedan un par de bloques que me gustaría tratar con vosotros, que además creo que merece mucho la pena, el tema de la IA, que lo hemos medio apuntado ya alguna frase, pero me gustaría tratar eso y un poco también mundos digitales que estamos aquí para también disfrutar un poco de este evento. Pero os quería decir un poco cómo habéis visto en este sentido de la producción y vuestro track record, ¿no? La evolución, digamos, ¿dónde ponéis ahora mismo el principal valor de la producción española? En general, como industria. Sí, como industria, aunque es verdad que la animación, claro, lo que comentábamos antes, que la animación, los cortos, el largo, es que son tantas técnicas, es algo tan distinto, o sea, es complicado tener un lugar común, que lo tenemos, ¿no? De territorios comunes en técnicas tan diferentes como puede ser el 2D, el 3D, ¿no? Entonces, ¿cuál sería para vosotros un poco el principal valor de decir, mira, pues ahora mismo creo que España o que el sector estamos muy punteros o haciendo muy buenas cosas ¿cómo completaríais esa frase? A mí me da la impresión, es complicado. En sobrevivir. Es decir, sí, pero sí que creo que se está creando un ambiente, un entorno de animación muy ecléctico, que es muy diferencial. Tienes por
Por ejemplo, tienes mucha coproducción en Canarias con Europa, que son de proyectos con carácter más comercial, pero luego tienes toda esta línea de animación 2D que se está haciendo muy por el norte de España, ¿no? En plan País Vasco, Galicia, en Cataluña también se está haciendo mucho de este 2D un poco más autoral. Yo creo que tenemos ahora mismo un punto muy ecléctico. Creo que no sé qué es lo que va a pasar. No tengo ni idea de qué es lo que va a pasar de aquí a dentro de un tiempo. Veo que hay mucha gente de ficción que se está metiendo ahora también en la animación y y te preguntas, ¿y esto por qué está ocurriendo? ¿Es porque igual la animación resulta un campo que es igual un poco más sencillo de financiar o no? Yo creo que en este momento me obligas a hablar de IA. Es decir, me obligas, porque es que... Y vamos a lo siguiente. Ya, Es verdad que creo que vosotros... No, pero me obligas porque... No sé qué va a pasar, viene mucho de ahí también. Me obligas porque, mira, en este momento, el mayor valor que tiene Europa, en mi opinión, por supuesto, es decir, por supuesto, los creadores. Es decir, tú ves, no sé, te voy a decir casi cualquier película. Y no te digo todas por dejar un espacio para que digan, bueno, lo dice por buenista. Pues venga, va, hay una que es un horror, que ojalá no hubiera existido. No lo creo, ¿eh? No lo creo. Pero no quiero que se interprete esto como un mensaje buenista. Yo creo que el mejor valor que tenemos hoy es el esfuerzo colectivo que hemos hecho durante décadas. Y es un esfuerzo que no ha nacido ni siquiera con mi generación, que nació con las generaciones anteriores. Y que te voy a decir algo más, que yo he criticado mucho, que es una estructura financiera basada en lo público. Esto lo he criticado durante décadas. Durante décadas he dicho que necesitamos una industria audiovisual fuerte, basada en dinero privado, que tal. Lo he defendido. Pero que también era importante que hubiera ese soporte social público, pues para que los realizadores pudiéramos hablar de temas que a lo mejor no venden, pero que forman parte de la memoria colectiva de una época. Que eso construye sociedades, construye culturas y da futuro a una visión común y unida que es fundamental para que existan industrias y sociedades unidas y no sociedades divididas. Absolutamente. Entonces, desde esa visión, digo, hace falta que haya esto, pero tenemos que trabajar. Hoy te digo, Europa, con la llegada de la inteligencia artificial y la transformación que va a representar en todos los sectores, pero en el audiovisual, que es el que nos ocupa en esta conversación, bendito sea el sistema que tenemos, porque es lo que va a permitir que se siga produciendo de una determinada manera, que va a permitir que no estemos al final de la cola de cuántos likes tiene tu producto. Y esto, ojalá, en los movimientos políticos que haya en Europa y en España y en las comunidades autónomas durante los próximos 10 años, sean conscientes, nuestros queridos políticos, sean conscientes de esta situación. Porque si durante la próxima década sucede que en esta llegada de la IA se reduce el apoyo a la producción audiovisual, y ya no solo audiovisual, cultural en general, a la producción cultural, se reduce el apoyo por los motivos X, Y o Z, va a tener un impacto que va a afectar directamente, en mi opinión, a la preservación de la visión identitaria, no la europea ni la española, sino prácticamente todas. El cine gallego, el cine vasco, el cine que representa una manera de ver el mundo y que cuando vas a ver una película o la ves en tu plataforma, o la ves donde sea, te hace sentir parte de. Eso es el momento, creo que nunca ha sido más importante, o nunca, seguro que siempre lo ha sido, pero este es un momento particularmente sensible en el que hay que protegerlo. Por supuesto, tenemos directores, guionistas y artistas de todos los fantásticos y que los están demandando medio mundo y que les llaman de aquí, los llaman de allá y que luego vuelven con ganas de contribuir a las producciones y otros se quedan y otros no vuelven. Es decir, y esto dice mucho de todos nosotros. Eso, por supuesto, está ahí. Y fíjate que eran sí este año 2 de los premios principales, Winnipeg y Decorado. O sea, uno para Valencia, otro para Galicia, Euskadi, o sea que... Sí, o sea, damos por hecho que tenemos mucho talento. Y lo tenemos. Es decir, no es algo que no es una opinión buenista. Es una realidad objetiva que lo ves en lo internacional. Y se mide de fuera, eso es. Y se ve desde fuera, y se mide desde fuera, y todo bien. Pero no es un momento
no es el momento, como diría el señor Lobo, no es el momento de mirarnos a los ojos y decirnos lo guapos que somos. Es el momento de ponernos muy serios porque el mundo está cambiando y va a cambiar radicalmente en una década. Esta década va a ser muy cara. Es una década muy cara. Y no estamos haciendo los deberes ni de largo. Estamos a años luz de hacer los deberes. China ha hecho una apuesta, han destruido formaciones artísticas y las han reconvertido. Es decir, este grado se cierra, ahora este grado es esto otro. Y todo con IA, la palabra IA está en todas partes. Y Estados Unidos está, prácticamente es un proyecto Manhattan. Es decir, en unas inversiones colosales de posicionamiento, creando y construyendo todas estas big techs colosales, ¿no? Y nosotros no estamos en ese sitio. Y esto no significa que haya que pensar solo en los grandes fondos, ¿eh? Estos son decisiones locales, pequeñas, muchas veces. Navarra se está haciendo cosas muy interesantes en este sentido, por ejemplo. Eso es lo que os iba a preguntar, porque dices de decisiones locales, pero claro, más local que vuestra propia casa, por así decirlo, aunque no nos dé tiempo a hablarlo mucho en profundidad, pero ¿qué es el profesor Octopus? Porque ahí mezcláis un tema de IA y ciencia, que no sé si podéis brevemente en 2-3 frases. En una hora te lo cuento. El profesor Octopus es el resultado de... Nosotros llevamos 20 y pico años haciendo tecnología. Hemos trabajado con las universidades gallegas, con todas. Hemos trabajado con universidades catalanas, madrileñas y de fuera de España, europeas. Básicamente hemos desarrollado muchos tipos de tecnología, pero todo en el ámbito de la computación gráfica. Desde hace 8 años estamos focalizados en inteligencia artificial. He dicho 8 años, no desde que llegó ChatGPT. Y durante estos 8 años, el proyecto de Profesor Octopus, el laboratorio de IA, ha crecido mucho. Tenemos 2 líneas. Una es IA audiovisual y otra es inteligencia artificial aplicada en el ámbito del business intelligence, es decir, aplicación en la organización empresarial. Ya ves qué glamuroso. Pero esto va muy bien. Es decir, porque la creatividad de nuestro sector aplicada a una disrupción tecnológica, hace que hacemos interpretaciones de la aplicación de la IA. No es conectar ChatGPT o Claude a tu... No. Nosotros lo que hacemos es diseñar soluciones de IA, arquitecturas de IA a la medida de los proyectos. Esto lo hacemos en lo audiovisual también. El profesor Octopus trabaja en un espacio de no dependencia tecnológica. Soberanía del dato. Todo instalado en tus servidores. Tenemos, de hecho, un convenio con HP en este sentido, para desarrollar ciertas certificaciones de las soluciones que hacemos basadas en su computación, en las diferentes soluciones de computación. Y trabajamos también en varios proyectos de I+D con el Centro de Supercomputación de Navarra, que pertenece a la red de supercomputación del Gobierno de España. ¿Todo esto con qué objetivo? Con el objetivo de poder ayudar, inspirar a construir una inteligencia artificial soberana. Es decir, no coger la ola de China. Sostenible, ¿no? Que sea... Bueno, sostenible, sí, como tu coche. Es decir, sostenible. Es decir, sostenible lo primero porque sea sostenible bajo el criterio de que tenga sentido usarla antes de nada, quiero decir. Tiene todo el sentido usarla. Claro, pero tengo una IA de la que no me tengo que preocupar porque están unos estándares, ¿no? En los que ha sido entrenada y creada, ¿no? De manera transparente, en los ámbitos regulatorios de la Unión Europea, atendiendo a protección de datos, atendiendo a propiedad intelectual, remuneración justa de los datasets. Es decir, es que hay muchos sitios, ¿eh? Es decir, hay muchos espacios que son muy importantes. Nuestro centro de supercomputación, nosotros tenemos uno. Hemos invertido, estábamos decidiendo, ¿qué hacemos? ¿Compramos un piso? Que ya tenemos edad para comprar un piso como hace todo el mundo. Y dijimos, vamos a tener un CPD. Nos compramos unas máquinas. Y compramos máquinas. Y tenemos un mini CPD. Y digo mini, pero pastizal. El mini en comparación con lo que debería ser, con lo que deberíamos estar haciendo todos. Pero muy grande. Y ahí, pues, ahí es donde computamos. Y ya está metido en una red de energética sostenible, que tiene que ver con una parte, una cuota que está generada por energías renovables. Navarra, no sé si es la primera de Europa o de España. De España creo que estoy al 99,9% seguro. Y de Europa casi. Produce más energía renovable de la energía que consume. Es decir, de hecho... Aporta energía, ¿no? Aporta energía. Hay un compromiso. Ya no es una cuestión de si nuestra IA es o no sostenible. No, es que Navarra tiene una visión hacia que lleva, pues creo que llevan como 40 y pico años trabajando en las renovables. Y ahora mismo, pues cada 2 por 3, pues, molinos y tal, se exporta.
y tal. Entonces, yo creo que el camino está ahí. Creo que es una combinación entre energías renovables, asumiendo que la sostenibilidad de la IA pues va a ser así. Es decir, no podemos esperar, ¿no? Pero la IA tiene que ser 100% ecológica. No lo va a ser, no es cierto. Igual que no lo es transportarte. Igual que no lo es ir en un avión. Absolutamente. Es decir, tendremos que trabajar en equilibrios y tendremos que trabajar hacia que sí lo sea. Pero de entrada, no lo va a ser. Y ese equilibrio forma parte de la estrategia, no de lo que tenemos que hacer hoy, o creo yo, en mi opinión. Entonces, cuando tienes una IA como que es tuya, que se basa en tu visión cultural, y cuando digo cultural no estoy hablando de audiovisual, hablo de tu sociedad, hablo de lo que tú como sociedad decides que son vacaciones, hablo de lo que tú como sociedad decides que es un sesgo aceptable, y cuando es inaceptable, cuando tienes eso y no estás enviando tus datos fuera, arriesgándote a que otros los utilicen para entrenar, estás construyendo tu ola, que no es ni sigo la ola de China, ni sigo la ola de Estados Unidos. Ellos han decidido las suyas. La de Europa, en mi opinión, ninguna de las dos encaja. No nos encaja ni con nuestra visión de la vida, ni con nuestra realidad económica financiera. Y el marco nuestro, ¿no? Que también Y ni el marco jurídico. Es decir, y la peor decisión que podemos tomar es no trabajar en nuestra ola. Quedarnos esperando a ver cuál nos pasa por encima. Absolutamente. Pues me parece una visión muy interesante y la comparto con vosotros, pero ya digamos, en el último bloque al que vamos a saltar, que ya nos hemos pasado un poco más de lo previsto Es que inicialmente. hablas mucho. Es toda una turra, Carlos. Es una turra Es toda una importante. turra increíble. Que va. No, espero que le parezca súper interesante que nos esté viendo, que seguro que sí. No, Pero recórtala. Luego, si acaso vemos. No nos gusta cortar. Tienen que ser las conversaciones así naturales. Pero de este último bloque de mundos digitales, que no nos olvidemos que estamos disfrutando de mundos en Coruña en estos primeros días de julio. Mucha turra. Qué aburrida. Bueno, yo estaba así un poco en plan de Dios. Que acabe. Pero igual es porque también me lo sé. Luego esto lo cortamos, que no se vea. Recorta todo lo mío luego. No os preocupéis, pero bueno, que precisamente por ser el podcast de mundos digitales en mundos digitales, que es la primera que tengo la oportunidad de hacer esta sesión, os quería hacer, las tres últimas preguntas. Primero te hago una, Carlos. Y dos ¿vale? a Lore para compensar que si he hablado Os mucho. voy a hacer una cada uno y la última es para los dos, que no la he hecho yo. La ha hecho el anterior invitado, que es Raúl Carbó. Hombre, La primera pregunta de este, digamos, bloque para cerrar sería, por ejemplo, Carlos, ¿qué es para ti mundos digitales? pues mira, yo he venido a casi todos desde el segundo. El primero no estuve. Desde el segundo he venido, yo creo que he faltado algunos por viajes y tal, pero muy poquitos. Mundos es decir, por supuesto es un sitio donde aprendes. Eso es lo primero. Pero quizás porque yo me he hecho mayor también, es un sitio en el que me vuelvo a reencontrar y veo como todos hacen mayores menos yo, que sigo estando igual de joven que antes. Eres un chaval. Ni engordo, ni... No, yo No tienes estupendo. canas. Pero veo a los demás y digo yo, estáis fatal. Y tal. No, hay alguno que te cagas, ¿eh? Que me encanta. Pero es eso, es un espacio de reencuentro que a mí me ayuda mucho a seguir el pulso de diferentes, porque aquí hay gente de efectos, hay gente de tal. Entonces, te permite seguir un poco el pulso también y alegrarte de las cosas buenas que le suceden a otros y estar triste por las malas que también suceden a otros. Bien, sí. Y me recuerda una y otra vez cuando vengo y veo lo que se hace es, si no somos una superpotencia en todo lo que estamos haciendo aquí, es porque no se están haciendo bien algunas cosas. Porque el talento, el conocimiento, el compromiso es colosal. Absolutamente, coincido contigo. Yo creo que además también, la oportunidad, tú que tienes la visión de haber venido casi todas las ediciones, como dices, ¿cuánta gente no habrá que esté viendo ahora esto habiendo venido 1 año, 2 años o todavía sin haber venido? Pero hace 25 años tú veías a gente que estaba empezando también un poco en la industria y arrancaba por aquí y hoy en día son también referencias en sus estudios, en sus empresas, en sus proyectos, ¿no? Totalmente. O sea, que me parece eso súper interesante. Y Lorena, por Solo un ejemplo, detallito, es decir, porque que no quiero que quede sin decir, y es que lo mágico de Mundos, todo esto que sucede, sucede porque está la familia Meijide detrás, empujando. absolutamente. Y Sí, me porque- parece incluso más resiliente aguantar todos estos 27 años aguantándonos a todos nosotros que a los que estamos en el sector. Pues mira, además que estamos en mundial también, ¿eh? Estamos en pleno mundial grabando esto
con España todavía viva y participando, pero Manuel es un poco también un seleccionador, ¿eh? Yo creo que su principal virtud también es un poco identificar... Y un castigador. Y un castigador. A yo no riñó. Sí, nos A yo riñó no riñó, mucho. nos riñe cada 2 por 3. Con razón, siempre. Sí, Que sí. es lo que más me jode. Bueno, pero forma parte también un poco del cariño ese, ¿no? De un entrenador, un seleccionador, pero es una figura desde luego muy importante. Lo que pasa es que sabéis cómo es también, le gusta un segundo plano y la discreción más que a nadie. Por eso siempre le mencionamos, para que sufra. Es nuestra venganza. Hacéis bien, me parece muy bien. Pero bueno, también hay una parte de mundos que es, bueno, está la parte de día, está la parte de noche, pero mundos es un todo. Para mí, yo entiendo que mundos y submundos es un todo. Lorena, ¿tú qué crees que sería? O lo más raro que has visto, que has vivido, lo más extraño que te ha pasado en toda tu experiencia de mundos. No sé decirte exactamente, pero sí que, bueno, yo empecé a venir a mundos cuando era una estudiante. Entonces yo me hacía mundos y submundos. Y yo me iba a casa a las 6:30, 7 de la mañana, me daba una ducha y volvía aquí. Y era de esas que se quedaba dormida en el sillón, En las charlas, ¿no? en las charlas, y que David, en aquella época, se dedicaba a capturar las fotos de la gente que estaba dormida en los sillones. Y luego el último día de mundos, en la entrega de premios, te hacía la proyección de toda la gente dormida. Y eso era terrible. Y para mí fue, o sea, lo que ha sido realmente especial de mundos es que yo empecé, pues, siendo una estudiante, no era una profesional. Y de repente encontrarte con que por la noche tú te podías poner a hablar con gente que estaba en lo más top y que te contase su experiencia. Y de hecho decirte que mi nivel de inglés mejoró mucho porque yo tenía mucha frustración porque me ponía ahí, hello, I'm Lorena. Y no había Dios que se enterase de lo que le estaba diciendo. Y gracias a repetir todos los años, o sea, como tengo que aprender inglés, y ahí venía con más inglés. Y lo más raro, no sé, desde Gonzalo Rueda con un gorro de Goofy, que se lo puso la primera vez y luego salía cada 2 por 3 con él, como ya una recuperación de su gorro de Goofy en las presentaciones, pero no me doy cuenta ahora mismo de nada, así que quiera contar. Quiera contar, me quedo con eso. Sí. De sus mundos, lo que queda en las fotografías, el resto no se dice. Bien, me parece interesante, ¿no? Pero es verdad que sí que es un espacio muy interesante poder compartir por pasillos y tomando una cerveza, una Coca-Cola o lo que sea, con esos referentes como tú que decías antes de poder encontrarte con alguien que te ha marcado tanto. Y es verdad que ese pulso diario de ver, yo percibo los nervios de los estudiantes y de la gente, cómo me acerco, cómo le digo y tal, y me parece algo maravilloso que no se debe perder y que Mundos creo que es el único sitio donde está, digamos, tan vivo o tan presente. Y como os decía, ya terminando, la última pregunta no la planteo yo, en este caso, la plantea Raúl Carbó desde el episodio anterior y nos decía, para que la respondáis los dos en la versión más breve que podáis, que es ¿cuál es vuestro superpoder? En el caso de cada uno de vosotros, ¿cuál es tu superpoder y cómo lo aplicas en tu día a día o cómo lo has traducido o trasladado a la industria? Empezar quien queráis. Yo quiero hablar de nuestro superpoder en dirección. Creo que es la capacidad, en cierta manera, de repartir tareas y no pisarnos. A veces nos enfadamos, pero pocas veces. Yo nunca. Pero creo que siempre me quedo con el comentario de un editor que teníamos en Memorias de un hombre en pijama, que yo no estaba dirigiendo, yo estaba dirigiendo el departamento de animación, dirigía el desarrollo de los personajes, dirigía también el layout, pero el director era Carlos, que era yo el que... Yo estaba sentado con... Sí, ya, tú hacías de todo. Pero bueno, que yo estaba metida en mucha mandanga pero Carlos, que era el director, pero que este chico vino y nos dijo cuando terminó la peli, dijo, me parece impresionante que nunca os he visto enfadaros con la cantidad de cosas complicadas que han ocurrido y siempre estabais ahí como con la sonrisa y en plan de, venga, vamos allá. Y creo que ese sí que es un superpoder que tenemos, que es raro que nos enfademos con alguien y que siempre intentamos afrontar las cosas de manera positiva. Y esto puede parecer un postureo cuando lo haces durante 1 mes o 2 meses, pero cuando llevas 15 años trabajando de esta manera... O lo tienes dentro o no es mentira. O sea, claro, Sí. no se puede impostar a una vida a 15 años, ¿no? Sí que se puede, pero no en este caso. Claro. Y no sé, y luego diría, tu superpoder ¿Cuál es? es la capacidad de la visión total, estratosférica, de todo lo que ocurre, todos los Ahora mismo hay una proyectos, mosca que está en el pasillo del fondo a la derecha. Y que, tío, puedes currar 1000 horas, que yo es que no sé cómo lo acabas agotado. Yo, Estoy reventado. ya, pues... Sí, le decía antes que me iba a caer dormido de lo cómodo que esté sofá. Ve cómo voy cayendo. Seguro que si pones un timelapse a toda hora, ves cómo voy bajando. Nos vamos cayendo todos de aquí, ¿no? Yo creo que el tuyo es el de emanar energía buena. Eres la gurú del buen rollo.
Qué bueno, oye, me gusta mucho que lo hayáis dicho. No os voy a decir el mío, el que el creo que uno tengo del yo. otro. ¿Cuál crees? ¿Cuál No, no crees? te lo puedo decir. No lo puedo decir. ¿Queréis que lo dejemos ahí como incógnita? Es que no lo debo decir. Es algo que quien lo oiga va a decir, no es cierto, no me lo creo. Y es muy difícil de comprobar, ¿no? Entiendo. Pero que yo sé que es absoluta. Y no es algo que. Es decir, lo he entrenado sin querer. Y lo voy a decir. Pero vas a decir. "Buah". A ver. Es decir, es el superpoder de la empatía. Es Ujú. decir, en cuestión de segundos, equivocándome o no, genero un perfil de la persona que tengo delante e identifico su reacción emocional ante N cuestiones. Y es algo que yo creo que los 2 años que estuve combinando la hostelería, creo que fue ahí, de tantos humanos que iba viendo, de tanta acción-reacción. A mí me ocurrió cuando estuve trabajando también en hostelería, pero yo era más por las noches, pero sí que en esa época, Ahí pero ya todos, lo he perdido. todos querían lo mismo. Pero sí que captabas rápidamente, ¿eh? Era como que entendías cómo tengo que hablar a esta persona para que no se enfade, cómo tengo que hacer, ¿sabes? Para evitar los conflictos, aprendes a lidiar. A mí también me abrazó la hostelería de joven como Te parte abrazó, de... Te abrazó y los Sí. huesos crujían. Casi no me suelta, casi no me suelta, pero... Es maravillosa, hoy en día, pero es que en aquella época aquello era un infierno. Sí, absolutamente, pero es verdad que es una mili social, digamos, de trabajar cara al público, que es una formación que de otras maneras no tiene. Y yo este superpoder lo agradezco mucho, porque me ayuda infinito a ayudar a la gente a sacar su mejor, o intentar ayudarles a sacar su mejor versión. Entonces, sí, que puedan disfrutar de lo que hacen y aportar, pues, que la orquesta suene a gusto. A veces no es posible, porque hay humanos que quieren más y generan y más y desequilibran, ¿no? Esa especie de... Y es el momento en el que pues te conviertes un poco en el polimalo, ¿no? Pero yo creo que ese superpoder es combinado con los que decía Lore, que sí que creo que tenemos, que es el de... Es muy raro que nos enfademos. Yo me he enfadado 2 veces en mi vida. Y recuerdo perfectamente las conversaciones y ella recuerda una. No fue con ella. Fue en medio de una tormenta en Annecy que se inundó Annecy y que los relámpagos caían. Gritando por No, teléfono. gritando no estaba. No, pero bueno, No. yo lo recuerdo así porque es más divertido y dramático. Sí, sí. Claro, yo no sé si empieza a ser la tormenta fruto del enfado de Carlos. Se creó ahí. Yo creo que fue que Carlos. sí. Sí. Carlos estaba ahí. Lore también, Lore afecta al tiempo. Que afecta al tiempo. Sí, Lore es decir, hoy está cansada, ¿no? ¿Notas? Está un poquito gris ahí. Sí, es decir, según vaya subiendo vas a ver cómo va a ir despejando un poquito. Oye, pues qué bien, pero no sé si queréis, en base a esto último que habéis dicho y vuestros superpoderes, ¿qué pregunta le lanzaríais vosotros al siguiente? ¿Quién va a ser el invitado? siguiente? No lo sabemos. Vale, pues yo tengo una idea. Yo Ya. tengo Y aunque lo también. supiéramos, la Podemos gracia es que... mandar 2, ¿no? Sí, pero hacéis Vale. las preguntas sin saber quién viene, ¿vale? O sea, aunque os supiera decir Vale. cuál va a ser el siguiente, no... Yo Vale. le preguntaría, ¿de qué te arrepientes? ¿Qué es aquello que recuerdas con arrepentimiento de no haber hecho durante tu carrera? De no haber hecho, qué bueno Sí. eso. ¿Tú quieres decir alguna, Sí. Carlos? De las películas en las que has estado, ¿cuál te ha cambiado la vida? Pero no a nivel profesional. ¿Cuál ha hecho? ¿Qué relación con qué equipo artístico, sea el director o sea cualquier otro miembro? ¿Cuál te ha cambiado tu manera de ver la vida? ¿Alguna o ninguna? A lo mejor ninguna, claro. Me Oye, gusta pues qué esa bien. pregunta. Qué interesante. Pero que diga la persona, no el nombre y apellido, sino, pues si quiere decir la persona, maravilloso. Pero sí por si es él. Genial. Oye, pues además creo que tenéis una charla dentro de poquito, me parece. Sí, en media hora. medio de mundos, así que os agradecemos un montón haber estado aquí, que me parece una charla súper interesante. Y nada, esperemos que la gente disfrute tanto como he disfrutado yo de estar Vale. con vosotros. Así que Carlos, Lorena, muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Chao.